Ok, estamos en vivo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Semana del Cerebro de Nextia Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro estará completamente dedicada al tema de salud mental, para lo cual nos acompañarán varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la psicóloga Alba Chavira, quien nos impartirá la charla titulada La educación emocional, un trabajo conjunto. Les comento brevemente quién es Alba. Alba es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene una maestría en docencia para la educación media superior en la Facultad de Psicología de la UNAM. Su experiencia profesional consta del desarrollo e implementación de instrumentos de evaluación psicológica, así como en docencia en instituciones de educación pública y privada en los niveles de educación media, media superior, superior y posgrado. También cuenta con experiencia en capacitación docente para la actualización y mejora continua en temas de abordaje socioemocional, manejo de las TIC y diseños tecnopedagógicos para la docencia, así como consulta psicológica privada. Bienvenida, Alba. Les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios o dudas en la bandeja de preguntas, ya sea aquí o en el Zoom o en la barra de comentarios de Facebook Live. Al finalizar la charla, nuestra invitada podrá responderlas. Entonces, te cedo el espacio, Alba. De nuevo, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias a Nextia Lab por la invitación y espero que esta pequeña plática les ayude a conocer algo más sobre la educación emocional. Y bueno, para comenzar, me gustaría presentarles algunos apoyos visuales para que todo esto quede muchísimo mejor comprendido. Y bueno, reiterar, ¿no? Si tienen dudas o comentarios, está el chat. Y pues justo lo vamos a estar utilizando al final de la sesión para hacer algunas actividades muy sencillas, ¿no? Pero espero que igual lo utilicen. Y bueno, la educación emocional, un trabajo en conjunto. Para comenzar, me gustaría iniciar con parte de lo que vamos a ver hoy. De manera muy general, hablaremos sobre qué es la educación emocional, los aportes a la salud mental. Después realizaremos algunos ejercicios y bueno, el cierre, ¿no? de la actividad. Y bueno, para comenzar, ¿qué es la educación emocional? ¿No? Mucho se ha hablado sobre la importancia de las emociones ahorita en este contexto de pandemia, pues muchísimo más, ya que como lo estábamos viendo de manera anterior en la otra plática, estamos confinados, estamos sujetos a una serie de presiones muy distintas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? De manera natural y anterior a esta pandemia. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con emociones en este momento va a ser muy importante. Y bueno, desde antes ya se había estado hablando sobre la educación emocional. Entonces, en este caso, la educación emocional, de acuerdo al autor Vizquerra, va a ser una forma de prevención primaria inespecífica que consiste en minimizar la vulnerabilidad de las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Vamos a ver un poco más qué es esto de prevención primaria inespecífica, qué es esto de las disfunciones, ¿no? Y cómo es que podrían ocurrir. Entonces, para hablar un poco sobre la educación emocional en general, vamos a ver esta pequeña imagen. Y bueno, la educación emocional va a tener el precursor dentro de la inteligencia emocional. Nada más que esta parte de la educación emocional va a ser diferenciada hacia la educación, porque pues justamente en cuanto a la educación emocional había muchas situaciones, había conflictos por el uso del término inteligencia, ¿no? Había algunas personas que decían, no, la inteligencia emocional no existe, simplemente existe la inteligencia cognitiva. Había algunas otras que decían que sí existía. Entonces, para no entrar en esos conflictos, justamente lo que hace la educación emocional es que toma ciertos elementos, los implementa dentro de la educación y justo de ahí
pues vamos a tener esta perspectiva que es enfocada hacia la educación, ¿no? Aquí les puse una pequeña imagen, espero que se pueda ver. Es Howard Gardner, él fue el precursor de toda esta, tanto de la inteligencia emocional como de la educación emocional, y él desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples. Para contextualizar un poco, lo que él menciona es que no nada más vamos a tener inteligencia cognitiva, sino que vamos a tener muchos tipos de inteligencias que se van a definir de acuerdo a ciertas habilidades. En este caso, la inteligencia emocional se va a combinar tanto de la inteligencia interpersonal como de la intrapersonal. ¿Qué es eso? De toda esa serie de habilidades que nos van a permitir tener acceso a nuestras emociones, pero también poder compartirlas, también poder convivir con otras personas. Y bueno, estas dos inteligencias de manera general van a ser la inteligencia emocional, y de ahí lo que les comentaba, van a extraer ciertos elementos hacia la educación, a implementarlos en la educación y a construir el marco de la educación emocional. En este caso, la prevención primaria nos va a hablar sobre una prevención inespecífica porque no está dirigida hacia un elemento específico de alguna población, sino que va a abordar diversos elementos que en algún momento pueden ser perjudiciales, y sobre todo se va a enfocar hacia el que en un inicio la gente conozca, ¿no? Los alumnos conozcan, las alumnas conozcan, y de ahí se van a desarrollar una serie de elementos muchísimo más profundos que van a permitir el desarrollo de estas competencias emocionales. Va a ser un proceso de desarrollo humano. Esto es muy importante hacer énfasis y saberlo porque actualmente, si bien ya se están teniendo programas de educación emocional en las escuelas, se están quedando solamente en la parte básica, en la primaria, en la secundaria, y esta perspectiva nos está hablando de que es un desarrollo hacia el infinito, ¿no? En realidad no vamos a terminar nunca de educar nuestras emociones. Por lo tanto, es muy importante, ya que hay varios comentarios, hay varios elementos en donde dicen, no, es muy importante dentro del desarrollo infante, de la primera infancia, y hacia arriba, no tanto porque pues tú ya estás desarrollado. En realidad no, las emociones son como un músculo, imagínense, y cuando nosotros ejercitamos a un músculo se vuelve más fuerte, se hace más ancho y tiene muchísimo más poder para hacer otras cosas, ¿no? Entonces imaginen a nuestras emociones que las dejáramos como las de un infante, pues no van a poder soportar todos los elementos que un adulto emocionalmente tiene que realizar, ¿no? Como esta parte de la pandemia, como la pérdida de un ser querido, el cambio de un trabajo, la finalización o el inicio de alguna relación importante, ya sea laboral o personal. Todo eso, al final de cuentas, se lleva a lo largo de toda nuestra vida y no podemos dejarlo solamente en la primera infancia. Entonces, aquí hay un énfasis muy importante que hay que tener en cuenta. Ya dentro del ámbito de la educación va a ser permanente lo que les mencionaba y flexible, y esta flexibilidad lo que nos induce o lo que nos menciona es que va a ser transversal, es decir, que se va a trabajar a lo largo de todas nuestras asignaturas o que se va a tratar de implementar dentro de muchos elementos de nuestra educación, y no nada más en un día o en una hora, sino que hay que tenerlo en cuenta a lo largo de toda la formación. Va a ser muy importante que toda la comunicación escolar se incluya, no nada más el maestro o el tutor o la maestra o la tutora estén a cargo del grupo y ellos son los que le enseñan educación emocional, ¿no? O ellos son los encargados. Sí, en una parte de ejecución, pero al final estamos todos inmersos en una cultura, estamos inmersos en un contexto, y tanto los docentes como los padres de familia, como ya de una manera muy amplia, instituciones o cosas aledañas a los espacios escolares deberían o tendrían que estar involucrados en esta parte de la educación emocional. Y bueno, en este caso, algunos contenidos o algunos ejemplos que nos hablan sobre la educación emocional en la escuela es abordar fenómenos emocionales, y un fenómeno emocional puede ser desde ahorita que estoy dando una conferencia y ya me puse ansiosa, por ejemplo, hasta lo que les comentaba, ¿no? La pérdida de un ser querido que involucra muchos elementos. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros podemos tomar dentro del aula para empezar a trabajar emociones. Obviamente, dentro de esta perspectiva de la educación emocional, hay ciertas pautas ya más marcadas sobre cómo trabajar emociones. Y bueno, estas son, ¿no? De manera muy general, son actividades basadas en el trabajo colaborativo, en la reflexión, y son muy interactivas, son muy vivenciales,
Por lo tanto, la educación emocional no nada más va a ser que se aprendan el concepto de qué es emoción o cuáles son los elementos más importantes de la emoción, sino que ellos la vivan, que ellos la puedan, ellos y ellas la puedan ubicar, que ellos puedan encontrar elementos que puedan generalizar, ¿no? En esta parte también es muy importante mencionar que quien sea, ya sea la tutora o el tutor, o el maestro o la maestra que esté formando a los alumnos en educación emocional va a tener que tener un trabajo personal muy importante porque las emociones tienen un componente de modelado pues muy alto, ¿no? Entonces, si nosotros como docentes o como encargados de alguna persona, un niño, un grupo, no tenemos un control emocional, por ejemplo, no vamos a poderles enseñar a ellos emociones de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros somos el primer elemento y el primer referente, ¿no? Dentro del contexto áulico, tenemos en cuenta que tienen familia, tienen otros espacios donde también ven las emociones marcadas, pero en el caso de la educación emocional, pues el tutor o la tutora van a ser los encargados de modelar esta situación. Por lo tanto, es muy, muy importante que ellos tengan ese trabajo reflexivo. Entonces, una vez teniendo marco, en el cual sabemos que deviene de la educación, de la inteligencia emocional, que se va a llevar a lo largo de toda nuestra vida, que va a permanecer en el currículum de manera flexible y transversal y que va a tener elementos didácticos como la reflexión, el trabajo colaborativo y todos estos elementos de manera personal que tengan vivencial, un componente vivencial muy fuerte, pues vamos a pasar ahora a hablar un poco más acerca de qué es la educación emocional. Entonces, tenemos aquí la definición que ya habíamos visto en su momento. Y bueno, de acuerdo al marco de la educación emocional, vamos a tener el enfoque de Vizquerra. Hay muchos enfoques, hay muchos autores, sin embargo, este enfoque es el que ahorita se está utilizando dentro de los trabajos y de la SEP, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, pues es el elemento que me parece más pertinente mostrarles y el que está enfocado más hacia el desarrollo de competencias, porque hay otros que desarrollan habilidades, ¿no? Entonces, dentro de un marco más educativo, pues se enfoca hacia esta trabajo dentro de la educación, ¿no? Les voy a mencionar de manera muy general cuáles o qué elementos tiene este modelo pentagonal. Es importante que cuando nosotros estemos aprendiéndolo o enseñándolo, lo hagamos a partir de como si fuera un reloj. Entonces, de acuerdo a lo que menciona Vizquerra y a lo que mencionan otros autores, el aprendizaje de las emociones no es lineal, sino que tiene muchos enlaces. Y al final, cuando estamos trabajando una emoción, estamos trabajando toda una serie de ellas. Pero obviamente tiene que tener un trabajo muy básico porque si no tiene este trabajo o si no lo desarrollamos de esta manera, puede que ciertos elementos no se trabajen bien. En este caso, o bueno, les digo por qué, o por qué este caso. Las emociones tienen un componente de biológico muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros estamos felices, estamos ansiosos, estamos contentos, todo nuestro cuerpo está desarrollando una serie de elementos, ¿no? Tenemos el sistema parasimpático y el simpático activándose. Y en este caso, lo que menciona el modelo es que vamos a tener entonces que trabajar sobre nuestro cuerpo en principio. Por eso la conciencia emocional. En el caso de la conciencia emocional, lo que vamos a hacer es irnos hacia lo interno, hacia nuestro, en primera instancia, hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo y tomar conciencia de qué sentimos, ¿no? ¿Qué sentimos desde nuestro cuerpo? ¿Cómo siento yo que estoy enojado o que estoy enojada? ¿Dónde lo siento? ¿En las manos? ¿En el tono de voz? ¿En mi postura? ¿Cómo siento mi corazón? ¿Cómo siento mis manos? ¿Están sudando? ¿No están sudando? Entonces, toda la toma de conciencia la vamos a hacer no nada más por decir estoy enojada o estoy enojado, ¿no? Sino porque hay una serie de elementos biológicos atrás de nosotros o atrás de ese concepto de enojo que hay y es necesario y hay que reconocer. Entonces, en principio, la toma de conciencia va a ser importante. El nombrar la emoción también es importante porque no es lo mismo decir estoy molesto, que estoy enojada, que estoy realizando me siento frustrado, estoy realizando una rabieta, estoy feliz, o a decir estoy extasiado, o esto es hermoso, esto es bello.
hay un sinnúmero de formas de dar nombre a las emociones y cuando nosotros nos acostumbramos a mencionarlas nada más por las básicas, nos perdemos de mucha riqueza interna. Entonces es importante que nosotros nos empecemos a educar en cómo mencionar un estado personal de una forma diversa, ¿no? Y la comprensión de las emociones de los demás, porque es importante saber que, bueno, yo ya sé que estoy molesta, ya sé que estoy enojada, pero al final tenemos un contexto. Nuestras emociones impactan en los otros. Entonces, el poder comprender señales que tenemos es muy importante y así vamos a empezar a ir desarrollando las demás, ¿no? Entonces, recordemos la base de acuerdo a este modelo, la base sería reconocimiento de nuestras conductas fisiológicas, de nuestros elementos fisiológicos para pasar a los cognitivos y después a las conductas ya en interacción con otros, ¿no? Que sería esta última parte. En cuanto a la regulación emocional, sería tomar conciencia de la interacción que tenemos entre emoción, pensamiento y comportamiento. Como les decía, un elemento importante de las emociones es la parte biológica. Otro elemento va a ser la parte cognitiva, que va a ser toda esa forma o esos elementos que utilizamos para traducir la realidad, cómo procesamos la información. Y la salida de este procesamiento de la información, que es el comportamiento. Entonces, cuando yo ya sé que estoy frustrada o frustrado, puedo saber que, y cuando yo me frustro, pienso cosas negativas y entonces empiezo a tener comportamientos autodestructivos. Tengo esa relación de emoción, de pensamiento y la conducta, ¿no? Que es lo que sale. Otro elemento dentro de la regulación emocional va a ser cómo expreso las emociones, porque ya sé cómo las tengo, ya sé las ubiqué, ¿no? Que sería la conciencia emocional, y ahora cómo les doy salida. No es lo mismo decir, oye, necesito hablar contigo, que gritar, que pegar, ¿no? Entonces la expresión emocional va a ser muy importante y de ahí viene justamente cómo regulo mi expresión, cómo empiezo a empezar a relajarme, cómo sé cuando estoy triste, cómo llegar a un estado más equilibrado, ¿no? Las habilidades de afrontamiento va a ser otro elemento importante y el generar emociones positivas, que es también parte de la regulación, pero de una manera más extendida. En cuanto a las habilidades de afrontamiento, va a ser todos esos recursos que tenemos y que movilizamos para llegar a conseguir algo, para llegar a modificar una emoción, para llegar a modificar una situación. Entonces, eso va a ser muy importante. Teniendo estos dos elementos que, si se fijan, tienen un componente biológico muy importante, nos vamos a ir hacia la autonomía. En el caso de la autonomía ya estamos pasando a un proceso más reflexivo. En este caso tenemos a la autoestima, a la automotivación, a una actitud positiva, la responsabilidad, autoeficacia emocional, el análisis de las normas sociales y la resiliencia. Si se fijan, en este caso ya estamos tomando en cuenta o ya tenemos otros elementos, no estamos quedándonos en el cuerpo, sino ahora qué estoy procesando acerca de mí, ¿no? Que sería la autoestima. ¿Qué estoy procesando acerca de mi situación? ¿Cómo puedo motivarme para terminar de hacer la tarea? ¿Cómo puedo motivarme para este trabajo que a lo mejor no es el ideal que yo necesito o que yo quiero? Eh, entonces, todos estos elementos que van a ser la autonomía emocional, va a ser cómo nosotros gestionamos nuestras emociones de manera más independiente sin necesidad de que tengamos otros elementos que nos puedan apoyar. Ojo, siempre va a haber cosas que nos apoyen o que nos ayuden a mejorar nuestras emociones, pero es muy importante mencionar que al final nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo, somos los dueños de nuestros pensamientos y somos los dueños de nuestras conductas o las dueñas. Y va a ser muy importante entonces que aprendamos de manera, dentro de lo que se pueda, ya sea acompañados por un tutor, por un psicólogo, por libros, videos y demás, a que nos acompañen o nos acompañemos a regular nuestras emociones o que no lo hagamos y entonces estemos a la espera de que alguna situación mágica suceda, ¿no? Y entonces ya estemos felices mañana o ya nos deje de preocupar la pandemia mañana, porque pues yo ya quiero que se me quite la preocupación. No va a ser así. Entonces es muy importante que aprendamos a ser autónomos dentro de la gestión de nuestras emociones. Y una vez teniendo estos componentes que vamos a ir haciéndolo como relojito, lo biológico, parte importante de lo cognitivo, nos vamos a ir hacia la competencia social. Ahora, ¿cómo todas esas emociones que vienen de mi cuerpo, que yo estoy procesando, cómo van a salir, cómo van a impactar en los otros? En este caso, un trabajo muy importante son las habilidades sociales, cómo me aprendo a
a regular con otras personas, cómo aprendo a convivir con ellas, sé saludar, no saludar, o sea, son básicas, ¿no? Desde una sonrisa, una mirada, hasta pedir por favor, tener una comunicación activa, ¿no? Que son elementos ya un poco más complejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos esta parte. El respeto también va a ser una habilidad ya hacia la parte social, cómo vamos a comunicarnos de manera receptiva, de manera expresiva, cómo comparto emociones, es muy importante. Hay muchas investigaciones que mencionan que compartir las emociones apoya a que tanto la persona que se siente mal se regule, como la otra persona lo sepa entender y lo pueda ayudar o sepa cómo actuar. Entonces es muy importante esta parte de compartir emociones. El comportamiento prosocial y la cooperación, que en este caso de la pandemia todos lo vemos, ¿no? Muchos de nosotros usamos la mascarilla, nos ponemos gel, sanitizamos todo, evitamos salir en medida de lo posible, y hay otras personas que no, ¿no? Que ni se la ponen, que dicen que no existe la pandemia, que pues se van a morir en algún momento. En este caso, las personas o esas situaciones, el comportamiento prosocial pues no es tan claro, porque entonces aquí tienes empatía, entonces aquí dices, bueno, si yo estoy bien, ¿por qué no me cuido para cuidar a los demás? ¿No? ¿Por qué no me cubro para que no contagie a nadie de mi familia, y si vivo solo o sola, pues a nadie de la calle, ¿no? Esta parte es muy importante ahorita en este momento de pandemia, y que vemos que a lo mejor los mexicanos no tenemos tan anclado este comportamiento prosocial, ¿no? O a lo mejor en algunas cosas, pero no en estos temas de salud. Entonces es importante también. La asertividad, la prevención y solución de conflictos, y cómo gestionar situaciones emocionales, ¿no? Como en este caso, pues, los velorios o situaciones en las que otras personas tienen emociones muy intensas, a veces a nosotros que seamos externos nos mueven, perdón, nos mueven mucho, tanto que a veces nos impactan. Entonces, la gestión de esas situaciones, de esos momentos es muy importante, saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo procesar y cómo entenderlos. Y las competencias para la vida y el bienestar, que serían como ya elementos que conllevan tanto la conciencia emocional como la regulación, la autonomía y la competencia. Son, desde mi punto de vista, sería como el punto más elevado de todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En este caso, nos vamos a fijar objetivos, vamos a tener esta toma de decisiones basadas en qué, en nuestro conocimiento, en el conocimiento de nuestras emociones, en el conocimiento de nuestro contexto, en nuestra regulación emocional. Entonces, si se fijan, para tomar una decisión no nada más es decir, bueno, si quiero o no quiero, sino tiene toda una serie de elementos que son importantes y pues que hay que revisar, ¿no? Buscar ayuda y recursos, aunque parezca muy fácil, esta competencia es complicada de desarrollar porque involucra tener conciencia de lo que sentimos, regularnos para pedir apoyo, tener nuestra suficiente gestión emocional o nuestra suficiente autonomía emocional para poder decir, bueno, tengo ahorita espacio para mencionar este tema, pero después no. Entonces, el compartir y pedir ayuda es un tema que, de acuerdo a este modelo, pues queda dentro de las competencias más complejas, ¿no? El fluir y el bienestar subjetivo. En este caso es cómo yo percibo mi propia vida, ¿no? ¿Qué tan a gusto me siento con cómo estoy viviendo ahorita? ¿Soy feliz? ¿Qué involucra ser feliz? ¿Cómo lo veo reflejado en estos momentos de mi vida, ¿no? Disculpen el ruido, pero pues estamos en casa. Y bueno, teniendo en cuenta estos elementos, este modelo que es pentagonal y todas esas competencias que se están desarrollando, vamos a tener también una parte importante de cómo se vincula esto con otros elementos, ¿no? Porque esto lo estamos viendo muy general, pero ya vinculándolo con efectos educativos o sociales o del cuerpo, vamos a verlo más adelante, ¿no? De manera general, y que por eso justamente digo, pues es un trabajo conjunto, porque esto lo estamos viendo desde el aspecto psicológico y pedagógico, pero tenemos impacto en la sociedad, en los médicos, incluso en trabajos que pensaríamos que no tienen importancia las emociones, pues las tienen, ¿no? Y hablando de eso, pues tenemos la correlación entre salud mental y esta parte de las competencias emocionales. En este caso, les traje información de algunos de investigaciones donde hicieron búsqueda de investigaciones que se anclaban dentro de la inteligencia emocional o de las competencias emocionales, y encontraron que justamente en todas las otras investigaciones en las que se ha abordado el tema,
hay correlaciones importantes y que tienen, que se reiteran, ¿no? Que son consistentes. En este caso, encontraron una correlación negativa entre la depresión y una baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el que tengamos una baja de inteligencia emocional, que tendría que ver con todas esas competencias que vimos anteriormente, no nos va a permitir entonces poder gestionar nuestras emociones, poder comprenderlas, ¿no? Saber qué tenemos, por qué lo tenemos, qué situación lo detonó. Y obviamente también implica ciertas habilidades, como lo estábamos viendo antes, de pedir ayuda, de ser asertivos con lo que decimos o con quién lo decimos o cómo lo decimos. Y al no tener ni asertividad, ni características o habilidades de búsqueda de ayuda y recursos, ni saber regular nuestras emociones, ni saber por qué nos sentimos así, pues obviamente un cuadro de depresión ni siquiera, ni va a ser, no va a ser detectado a tiempo porque no vamos a saber cómo, ni por qué nos sentimos así, y puede ser que se haga más grande o que se amplíe, se profundice. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos nosotros solos aumentando esos factores de riesgo, ¿no? En la depresión, si ustedes recuerdan, hay elementos de la parte del cuerpo muy importantes, ¿no? Como una pérdida de los neurotransmisores, ¿no? Una baja de ciertos neurotransmisores, tenemos toda la parte de lo cognitivo en la que nos sentimos inútiles, sentimos que no valemos, que no podemos, que es nuestra culpa lo que sucede, que tenemos una visión catastrófica. Entonces, todos los elementos cognitivos son muy importantes en este tipo de trastornos, y con una baja inteligencia emocional, pues los vamos a hacer muchísimo más grandes. Entonces hay una correlación negativa con la depresión, y en el otro caso encontraron una correlación significativa en cuanto a la inteligencia emocional y niveles de corporales. Es decir, que las personas que tienen una inteligencia emocional alta tenían calidad de sueño, tenían niveles sanos de glucosa en la sangre, tenían una variación de la frecuencia cardíaca de una manera más adecuada que otras personas que no tenían la inteligencia emocional, que se preocupaban por todo, que no sabían gestionar sus emociones. Aquí mencionan un componente muy importante en cuanto a la regulación emocional y a los ataques cardíacos, porque las personas al tener emociones ya sea en pico, tanto negativas como positivas, empiezan a desarrollar problemas cardíacos, ¿no? Y de ahí vienen muchos paros o muchos problemas en cuanto a esa parte de nuestro cuerpo, que necesariamente no tendrían que ser así. ¿Por qué? Porque entonces ya sabríamos gestionar nuestras emociones, sabríamos gestionar situaciones que sabemos que nos causan conflicto, pero ¿cómo vamos a saberlas si no somos conscientes de ellas? Entonces, si se fijan, todo esto se vuelve un círculo y al final impacta en nuestro cuerpo y en nuestra calidad de vida. En cuanto a lo académico, encontramos que los elementos académicos se ven fortalecidos cuando los alumnos experimentan mayores emociones positivas o cuando saben canalizar las negativas. Esto permite que todos los recursos cognitivos como la memoria, la atención, los utilicen para la escuela, para aprender, y no en problemas que no saben resolver, ¿no? Y no en estados depresivos, por ejemplo, que ahí hay un problema cognitivo, un deterioro muy importante cuando hay un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, ¿no? O en la ansiedad también, que son, por ejemplo, eso se los pongo de ejemplo porque en la población mexicana son trastornos que están de manera prevaleciente. Hay otros más, pero esos dos son muy importantes dentro de la población mexicana. El suicidio también es un factor muy importante, y algunos otros trastornos como la esquizofrenia, perdón, que a lo mejor ahí el desarrollo y la parte emocional en cuanto a la esquizofrenia es tanto para la persona que tiene como para los cuidadores, que también hay un deterioro importante. Entonces, bueno, tenemos que, en cuanto a lo académico, todos los elementos cognitivos se ven apoyados cuando hay emociones positivas, y decrecen cuando hay negativas. Y justamente aquí volvemos a retomar parte de lo que decíamos, como la educación emocional es parte de una prevención primaria inespecífica, entonces a los alumnos les va a permitir, alumnas y alumnos, tener muchos elementos de autoconocimiento, de detección de sus emociones y de situaciones en riesgo, análisis de las mismas, y entonces movilizar todos los recursos que puedan para solucionar X o Y situación o pedir ayuda, que si se fijan, pues son parte
de todos los componentes que vimos en el cuadro del modelo de Vizcarra. Y bueno, algo muy importante que va a ser también parte de este trabajo en conjunto es que la educación emocional no nada más tiene que ver o es responsabilidad de los maestros, ¿no? Que sería en esta parte, sino que también tiene un componente importante de las, tanto de la familia como del Estado, y el Estado involucra organizaciones, involucra a los empresarios, involucra a la escuela, involucra la economía. Entonces, en este caso, se esperaría o sería muy importante que dentro de la educación emocional existan leyes que ya la mantengan como un proceso importante de desarrollo y que debe de ser cumplido de manera formal, ¿no? En este caso, en el 2014, el gobierno de Canarias ya la tiene como un espacio dentro de su currículo donde los alumnos están aprendiendo a educar sus emociones. En este caso, a ellos les quitaron una hora de matemáticas y una hora de español para darlas a este tema, a esta temática, y que al inicio no les gustó, obviamente, ¿no? No les gusta a los maestros, no les gustó a la población porque decían que los alumnos pues iban a volver burros, ¿no? Así diciéndolo en palabras coloquiales. Sin embargo, encontraron que ya teniendo más datos, porque ese trabajo pues ya ha sido más largo, los alumnos han aprendido a manejar los conflictos, hay menos conflictos en el aula, el clima es muchísimo más regulado, hay menos tensión dentro de los docentes como en los alumnos. Entonces, este gobierno ha visto cambios y por lo tanto lo ha mantenido. Otros gobiernos que han hecho algunas situaciones similares ha sido Reino Unido, Estados Unidos y Argentina tiene una propuesta de ley. En este caso, Reino Unido también aplicó algunos espacios, algunos modelos de investigación los cuales también dieron buenos beneficios, también pues tuvieron resultados positivos en cuanto a los alumnos, sin embargo, los quitaron, ¿no? Por esta parte que les digo que como todavía no es una ley y como todavía no está regulado y como muchos de estos modelos vienen de auspiciados por otras personas o por otras organizaciones como la OMS o como ay, ¿cómo se llama el Banco Mundial o algo así, si no me equivoco, el Banco Mundial, auspician este tipo de actividades, pero cuando se termina el convenio, cuando se termina eh, pues el trabajo colaborativo, se cancelan y ya no siguen. Entonces, ahorita algo de lo que se mencionaba dentro de los muchos artículos que tenían estas metabuscaciones, estos metabuscadores, es que justo hay datos, pero muchos no son consistentes porque no se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Entonces, se esperaría que en México pudiera existir una ley que pudiera regular esto para entonces tener datos consistentes y poder hacer mejoras a las investigaciones y a los modelos educativos que se están llevando a cabo, ¿no? Ahorita hay una iniciativa de ley que empezó desde el 2016, en el 2019 estaba creo que en la parte de la senaduría, en el Senado, y esperaríamos que pues pudiera estar avanzando, ¿no? Estaremos al tanto de eso para saber si justo hay una ley de educación emocional en México o no. Así como ha habido otras leyes muy importantes para la parte del género, ¿no? En este caso esperaríamos que pudiera haber algo relacionado hacia la educación emocional. Y bueno, también tiene que ver mucho con la escuela en el sentido de atender a nuestros alumnos, atender a nuestras alumnas y atender a nuestro profesorado desde una experiencia pedagógica distinta, ¿no? Cambiar estos roles que teníamos de jerarquías, cambiar esta visión de la escuela como algo negativo, donde te califican y te estratifican de acuerdo a logros que de alguna manera son dados por números y que no todo el tiempo son con base en muchas otras habilidades que tenemos los humanos, sino se van hacia lo cognitivo, ¿no? Y sobre todo en elementos como español, matemáticas, ciencias naturales, que al final son buenos, nos sirven y tenemos que tenerlos, ¿no? Para tener un conocimiento general de todo lo que nos rodea, de muchos elementos, pero que no nada más existen esos, existe la expresión artística, existe la expresión corporal, existe toda una serie de elementos cognitivos, no nada más en resolución de problemas, sino en la filosofía, en elementos lógicos que también nos dan un trabajo cognitivo muy importante como la atención, la percepción, la memoria, pero que son abordados desde perspectivas distintas. Entonces, esta parte de la educación emocional
permite la reinvención de la escuela, ¿no? De todo lo que entendemos como educación. Y ahora sí, un elemento importante que no debemos dejar de lado ni restarle importancia, va a ser el potencial que tienen las familias como desarrolladoras de relaciones personales e interpersonales saludables o no. Entonces, la escuela, al final, va a ser un trabajo importante, pero si en casa las mamás, los papás, los hermanos, las hermanas y quienes contribuyan a formar una familia, no han educado sus emociones, no son conscientes de cómo son, de cómo se sienten, de quiénes son, pues no van a permitir que los que vienen, que sus hijos, que su familia además, pues pueda desarrollarlas de manera positiva, ¿no? Entonces es muy importante que tanto la escuela como el Estado se enfoque en nutrir a esta parte, ¿no? A la familia, porque van a ser quienes empiecen a desarrollar lo que después va a llegar a la escuela y que después se va a convertir en un ciudadano. Por lo tanto, también es muy importante que ese trabajo sea en conjunto. Y bueno, una vez que tenemos esta parte del marco, como yo les explicaba, el aprendizaje de las emociones, pues no nada más va a ser solamente la parte cognitiva, ¿no? El saber qué es una emoción, el sabernos el pentágono de Vizquerra, no. También vamos a tener que ejercitarlas, que saber o al menos ser conscientes de alguna parte de ellas, ¿no? Como les platicaba, la enseñanza de las emociones tiene una parte de modelado importante, una parte de práctica muy importante y una parte teórica, claro que sí, pero al final las otras dos también son importantes y pesan mucho. Y para ello les traje algunos pequeños ejercicios que podemos realizar en casa ahora que estamos en la pandemia y que me gustaría pudiéramos hacer ahorita. Entonces espero que las personas que nos están viendo en Facebook puedan hacerlo y que tengan a la mano el chat para que nos escriban cómo se sintieron. Este es un pequeño ejercicio de relajación. Es un ejercicio que utilizamos, bueno, que se utiliza mucho cuando hay elementos de ataques de pánico muy importantes y se utiliza la percepción y la atención. En este caso, les voy a pedir, ojalá que lo puedan realizar, que se fijen en elementos que estén a su alrededor y mientras inhalamos y exhalamos, comiencen a identificarlos y a verlos, que los analicen, que los describan en su mente. Y una vez que los tengan, los escriben en el chat. Entonces ponen si fue fácil o si no fue fácil para ustedes. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. Entonces vamos a ponernos en una posición cómoda. Van a inhalar por la nariz de manera lenta y van a exhalar lentamente sacándolo por la boca. Cuando traten de hacer esto, piensen que tienen un estómago con un globo adentro para que entonces la respiración se vaya hacia el diafragma y no se quede en esta parte de los hombros. Cuando ustedes respiran y suben los hombros, estamos haciendo una respiración que no favorece del todo a la relajación. Necesita ser diafragmática desde el estómago. Entonces, pongan duro su abdomen, inhalen por la nariz, inflamen su abdomen y exhalan lentamente por la boca. Y eligen una cosa, por ejemplo, yo voy a elegir mi celular que está aquí al lado. Entonces, comienzo a ver la forma, comienzo a ver cómo está prendido, comienzo a ver la textura, comienzo a ver el color. Y si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es que toda nuestra atención y toda nuestra percepción se está yendo hacia el celular, a analizarlo, a descomponerlo. Y si tuviéramos un elemento cognitivo, un elemento, perdón, emocional muy importante como estar tensos o tristes, se iría hacia ese objeto nuestra atención y dejaríamos de ponerle tanta, valga la redundancia, atención a esa situación o a ese elemento emocional que nos perturba. Entonces vamos a hacerlo. Les voy a dejar que recojan 3 elementos y empezamos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y elijan su primer elemento. Analícenlo, descríbanlo, vean su forma, su textura y utilicen sus sentidos para hacerlo. Entonces, vean cómo se ve, cómo brilla.
nos vamos a pasar hacia el siguiente elemento. Continúen inhalando y exhalando lentamente por su boca. Ahora elijan otro elemento que ustedes puedan escuchar. Sientan, bueno, en este caso, escuchen la intensidad, qué es, qué les recuerda. Inhalen y exhalen. Y nos vamos a ir a otro elemento que ustedes puedan tocar. Entonces, toquen algo, ya sea su ropa, algo que esté cerca. Y hagan conscientes todas las características de eso que están eligiendo. Inhalen. Exhalen. Y vámonos hacia un elemento que puedan ustedes oler o recuerden. A lo mejor se pusieron perfume en la mañana, a lo mejor tenían algo cerca, un café, una flor, una rosa. Entonces igual, inhalen, exhalen, perciban todas esas sensaciones que ese olor les está detonando y nos vamos a ir al final, algo que ustedes puedan saborear. A lo mejor algo que comieron, algo que están preparando ahí en su casa o que están preparando en el lugar donde están. Cómo se siente, si les recuerda algo a alguien. Inhalamos y exhalamos. Y bueno, terminamos. Este es un ejercicio más largo porque tienen que elegir 3 elementos. Entonces, estos 3 elementos los tienen que visualizar, después los tienen que escuchar, tocar, oler y saborear. Son todos nuestros sentidos. Entonces, sería mucho tiempo, pero al final ustedes lo pueden realizar en casa ya con más detenimiento y calma y analizar, ¿no? En algunos textos de poesía a esto le llaman este acto o como arte de poder percibir todo nuestro entorno de una manera más de real, ¿no? El estar en el aquí y en el ahora, que sería contemplar. Siempre en las obras ponen, ¿no? Y la contemplaba. Contemplar significa eso, poder ver todo lo que es una cosa, sentirlo, olerlo, escucharlo, saborearlo, ¿no? Y estos elementos nos bajan o nos disminuyen toda la ansiedad que pudiéramos tener y nos hacen conscientes de nuestro cuerpo, que como veíamos, pues es parte fundamental o es la casa donde viven las emociones. Y nos empieza a hacer más conscientes de todo lo que nos rodea y de cómo nos empieza a impactar. Y otro pequeño ejemplo que les traigo, igual si están en el chat ahorita, pues escriban cómo se sintieron, si se pudieron concentrar o no, serviría mucho. Y les traje 2 ejemplos también de algunas aplicaciones que les pueden servir ahorita que están en casa, que que son de regulación emocional y esta pequeña parte que se utiliza con docentes, nosotros la hemos utilizado con docentes para resolver conflictos. Aquí están muy padres estas 2 aplicaciones porque nos empiezan a dar un autorregistro y elementos muy generales de regulación emocional, que son estas 2. Entonces pueden ayudar a empezar a darnos cuenta de cómo nos sentimos, qué es lo que sucedió para que nos sintiéramos así, ejemplos de cómo lo regulamos. Y para los niños es lo mismo, es este proceso. Nos quedamos hasta los primeros 2 cuadritos de las competencias, pero les ayuda mucho y además no necesitan estar en un lugar específico para poder hacer su autorregistro. Y esto nos ayuda bastante a tener la emoción como está saliendo, ¿no? Como natural, pura. Y en el caso de la asertividad, este es un proceso que pueden ustedes realizar cuando tengan alguna situación o algún un proceso de conflicto en casa o con ustedes mismos de manera personal. Descríbanlo, piensen quiénes están implicados, porque a veces las personas que están implicadas son las que nos detonan más situaciones emocionales porque pues tenemos vínculos más fuertes con esas personas. ¿Qué sentimientos tenemos? Que sería el número 3. ¿Qué es lo que yo siento cuando me enojo con mi mamá o cuando me enojo con mi papá o cuando me enojo con mi jefe? ¿No? Va a ser diferente. ¿Qué es lo que me da temor de esa situación? Porque a veces
la motivación o la situación en sí nos conflictúa. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que suceda algo, a que me corran, a que se enoje más, a que no sepa cómo decirle las cosas. Entonces el elemento del temor es muy importante en muchos conflictos. ¿Qué necesitas? Necesito que me deje salir más temprano, necesito que... ¿Qué pasa, no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si se fijan, para llegar al número 5 tenemos que ser conscientes, tenemos que regularnos y tenemos que tener toda la parte de la autoconciencia, ¿no? Y una vez que sabemos qué necesitamos, ¿qué es lo que la otra persona necesita? Porque ahí nos vamos a regresar hacia los demás, ¿no? Bueno, yo necesito que el jefe me deje salir temprano y él que necesita, pues que haga el trabajo rápido. Entonces ya podemos empezar a generar una forma de solucionar el problema, ¿no? Porque yo ya entiendo qué pasa con la otra persona y ya entiendo qué pasa conmigo. Y un elemento o el último elemento que sería la asertividad es cómo podría expresar lo que necesito, cómo lo podría escribir, cómo lo podría mandar por mensaje, cómo lo voy a hacer, ¿no? Si ustedes hacen este procesamiento de la información de esta forma, si se fijan, es largo, pero nos ayuda a regularnos en lo que lo vamos haciendo, porque estamos teniendo un trabajo dentro de nuestra propia percepción de la situación y nuestras emociones también empiezan a regularse de acuerdo a cada uno de los elementos que vamos viendo. Y no es lo mismo llegar con el jefe, con el enojo de, oye, ¿por qué no me dejas salir temprano? A decir, necesito o pienso o considero, ¿no? Ya tenemos todo este proceso hecho que me gustaría salir temprano, entiendo que tú tienes otros trabajos o entiendo que tú tienes muchas cosas que hacer, ¿qué te parece esto, no? Y generan soluciones. O bueno, yo estoy viendo que sucede aquí un problema, ¿cómo lo podemos generar? ¿Cómo lo podemos solucionar, mejor dicho? Y esto les puede ayudar bastante. Y también les traje dos elementos que les pueden funcionar mucho, sobre todo ahorita que está en la pandemia, que son desarrollados por el gobierno. En este caso son pequeños videos, los estuvo desarrollando el Instituto Nacional de Psiquiatría, si no me equivoco. Son técnicas de relajación muy simples, muy pequeñas, no duran mucho tiempo y ustedes las pueden hacer en donde ustedes estén. Y son varias, ¿no? Varias técnicas, las que yo les mostré es una donde se utiliza mucho la atención, pero hay otras donde utilizamos la relajación muscular, hay otras que nos ayudan a estar en el aquí y en el ahora. Entonces no se las voy a reproducir, pero existen en esta página, se llama Mentalízate, igual se las comparto a los compañeros para que ellos después se las puedan compartir a ustedes. Y también dentro del Instituto de Psiquiatría desarrollan un cuestionario para la detección de riesgos de salud mental. Eso es muy importante porque ahorita en el confinamiento y demás se van a empezar a desatar muchos trastornos. Entonces, este cuestionario está muy interesante, muy padre, porque divide en público general de la UNAM o personal de salud, y de acuerdo a lo que tú vayas eligiendo te van preguntando cosas clave que te pueden dar cuenta de qué es lo que necesitas. Ese sería como un trabajo muy importante de conciencia emocional. Y una vez que está realizado este test, les voy a enseñar sí, de manera general, les arroja un resultado. Entonces, les pone que tienen algún problema, por ejemplo, si tuvieran algún trastorno, y les manda enlaces o números que ustedes pueden acercarse a buscar atención, ya sea psicológica o en cuanto a su cuerpo y demás, ¿no? Entonces está muy interesante este trabajo que están haciendo, es en colaboración con la UNAM y no sería en vano que pudieran darse vuelta por ahí para que lo investiguen, lo vean. Si tienen dudas, pues igual hagan el cuestionario y van a ver que arroja cosas interesantes, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo y me gustaría terminar con esta frase que dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles. Entonces, bueno, lo dejo a su reflexión, a su criterio. Espero que les haya gustado y haya sido importante para ustedes esta charla y pues yo me despido. Yo soy Alba y pues cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes. Les voy a dejar de compartir para que continúen. Adelante. Alan. Muchas gracias, Alba. Me escucho, ¿verdad? Yo sí te escucho.
Ok, perfecto. Pues te agradecemos mucho, Alba, por esta sumamente importante charla. Como bien comentas, en estos momentos de pandemia, pues se desata toda la parte emocional y hay que saber cómo poder lidiar con estas emociones. Eh, Tenemos algunos comentarios y algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. Sí. Me comentan en Facebook. En un momento. Un momentito. Tengo que abrir esto. Listo, nos preguntan. Sí. Hola, tengo una duda. De acuerdo a tus conocimientos, ¿crees que se ha indicado fortalecer la educación emocional en el ámbito entre docentes y estudiantes? Ok. Eh, bueno, para la parte del fortalecimiento de la educación emocional, sí, hiciera así, ¿verdad? Eh, es importante recordar que lo que les expuse ahorita o esta parte de la educación emocional justamente trabaja en el ámbito educativo. Entonces, vamos a tener el trabajo del docente y del alumno. En este caso, el modelo y las competencias que están ahí, el docente las va a desarrollar con el alumno, pero ¿cómo lo va a hacer si él no las ha hecho? Entonces, el docente va a tener una previa instrucción, un previo desarrollo o un previo trabajo, sería lo ideal, y después lo va a hacer con el alumno. Y ese trabajo al final, vamos a decirlo, por inercia, se va a empezar a dar esa conjunción entre el docente y el alumno. Entonces, esa relación va a ser muchísimo más fructífera, ¿no? Porque tanto uno se regula como otro, uno conoce como el otro, ¿no? Entonces, sí es importante fortalecerlo, sobre todo porque estamos acostumbrados a esta pedagogía del malestar, a que bueno, en el ámbito docente hay mucha queja sobre cómo son los alumnos, cómo son los papás, el problema de estar trabajando, sobre todo en educación básica, ¿no? Que hay mucha interacción con el contexto y que muchas veces, pues esta interacción no siempre nos va a traer cosas favorables, también vamos a tener situaciones eh, pues no tan adecuadas, ¿no? Que a lo mejor no nos generan emociones tan placenteras y que hay que saber gestionarlas. Entonces sí es muy importante realizarlo. Y también algo importante que no lo mencioné, pero que se me estaba pasando, a toda la gente que trabaja con personas como los psicólogos, maestros, maestras, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales y toda la gente que trabaje con otra persona, que tenga una interacción social cara a cara, va a desarrollar algo que se llama cansancio por agotación. Perdón, este, agotación, ¿no? El burnout, que es esta parte de ser tan empáticos o trabajar con nuestras emociones todo el tiempo porque estamos en interacción con otros, que nos vamos a empezar a enfermar de nuestras emociones, a sentir estresados, a perder la importancia de nuestro trabajo, a no gustarnos, a ver el malestar de la otra persona como algo que no cuenta, que no vale. Y es muy importante tener en cuenta, porque imagínense si eres docente o si eres médico, o si eres trabajador social y tienes esa percepción de tu trabajo, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo vas a tratar a la gente, al alumnado, al paciente? Entonces, es muy importante que para estas personas que están dentro de estos ramos de la salud y que dentro de estos ramos de interacción social se trabajen las emociones y que no impacte de manera negativa hacia ellos y hacia los demás, ¿no? Que serían los usuarios, los alumnos, el paciente. Entonces, es importante, otra vez lo reitero, esta combinación, esta dupla. Perfecto. También nos comentan, el ejercicio fue genial. Me sentí menos ansiosa. ¿Qué otros ejercicios sugieres para bajar la ansiedad y percibir nuestras emociones con nuestro entorno? Ok, bueno, eminentemente o básicamente serían todos los ejercicios que te apoyen a tener conciencia de tus emociones. En este caso, todo lo que tenga que ver con la respiración, que va a ser un factor muy importante, todas las técnicas de relajación, por ejemplo, hay técnicas de grupos musculares. Entonces, la idea es que tú vayas sintiendo la tensión en cada grupo muscular conforme vayas relajando tu cuerpo, vas a dejarla de sentir. Y lo que te da ahí es que te des cuenta de qué es el estar tenso, cómo se siente en tu cuerpo, porque una cosa es que ya te diga estás tenso y otra cosa es que tú lo sientas. Y
la percepción de la relajación. Entonces, en este caso, otro ejercicio podría ser la relajación de Jacobson, que es por grupos musculares. Empezamos por los pies, que serían los más pequeños hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y los tensamos durante algunos segundos, generalmente son entre 4 y 5 segundos, los tensamos lo más que podamos y los relajamos. Y después vamos al siguiente grupo muscular, que serían las extremidades, ¿no? Las piernas. Igual tensamos esos músculos y los relajamos. Y vamos hacia arriba, que serían el glúteo y toda la pelvis. Lo mismo, la tensan mucho, 4 o 5 segundos, se relaja y subimos a todo lo que sería el tronco y la espalda. Entonces, lo mismo, hacemos esta tensión, como yo les indicaba hace rato, pongan duro su abdomen, ¿no? Y lo volvemos a relajar, ponen dura la espalda y también. Y vamos hacia el final, que sería las manos, ¿no? Cerrar los puños, apretar los bíceps y los tríceps, como si estuviéramos haciendo ejercicio, y relajarnos. Subimos al cuello o a la parte de la cara y lo mismo, ¿no? En esta parte tensionamos el cuello y todo lo que sean nuestros hombros. Y para la cara, fruncir el ceño, hacer caras chistosas, ¿no? Arrugar los músculos de la boca, relajar la quijada, que es un músculo que se pone muy tenso cuando hay estrés. Y al final ya podríamos terminar con lo que sería una imagen, ¿no? Una imagen evocativa, una imagen positiva para los niños, así se maneja, en el que tú te sitúas en un lugar o en una situación que a ti te haga sentir confortable, como estar en la playa, y te visualizas ahí, que estás en la playa, que estás escuchando las olas del mar, que estás con tu agüita de coco, no sé, y eso, bueno, ya pasan algún tiempo, puedes dejar esa imagen en tu mente unos minutos, de 1 a 5 minutos, para que evoques bien la imagen y abres los ojos. Y toda la sensación de relajación que se trabajó tanto en tu cuerpo como con tu mente se va a mantener. Y es una forma de estar relajado, saber tus estados de tensión y de relajación. Entonces, todo lo que tenga que ver con el uso de la respiración consciente va a ayudar. Esta parte del mindfulness, que está así de moda, también es algo que puede funcionar mucho, porque lo mismo, evoca estados de conciencia corporal que a lo mejor no tenemos diario porque estamos en la escuela, leyendo, platicando, en el transporte, y que nunca estás consciente de, oye, estoy tenso, oye, mi espalda ya me dolió porque estoy todo el tiempo jorobado, ¿no? Entonces, eso te podría ayudar también mucho. Gracias. Tenemos otra que dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener una fuerte inteligencia emocional? Ok. En principio, nosotros como papás tendríamos que empezarla a desarrollar. Entonces, ¿cómo como papás la desarrollarías? ¿O cómo le podrías tanto a tu hijo como a ti? Empezar por estos ejercicios muy básicos de, pues relájate, ¿no? Vamos a respirar juntos, por ejemplo. Em, con los niños también se trabaja la parte de la regulación emocional para identificar sus pensamientos o emociones, el que les brindemos espacios para ese momento. Entonces, tienes tu espacio para enojarte, o sea, para sacar tu emoción de enojo, ya sea en tu cuarto, a lo mejor en tu cama, por ejemplo, y ahí cuando estés enojado vas a rayar o vas a gritar, ¿no? Entonces tú como papá lo estás conduciendo hacia su espacio seguro, por decirlo de alguna manera, para que él exprese sus emociones. Otra parte, para la expresión y la regulación de las emociones, es que las identifiquen. Podemos utilizar películas, por ejemplo, la de Intensamente es una película muy buena que tiene muchos sustratos científicos buenos, entonces esa se recomienda mucho, y ahí vienen las emociones nombradas con colores. Entonces, una vez que los alumnos o los niños vieron esa película, que ya tienen como referencia el color rojo para la ira, el azul para la tristeza, el amarillo para la alegría, ya tienen como referencia eso en su mente. Ahora nosotros les ayudamos a ponerles conceptos o a ponerles estados corporales. Y les podemos poner, como los niños son pequeños, necesitan mucha interacción con objetos, ¿no? Entonces, en frasquitos o con dibujos, nosotros les pedimos que guarden en un frasquito la emoción de tristeza. Entonces, cuando tú te sientas triste, vas a escribirlo en un papelito y lo vas a meter en tu frasquito de tristeza, y así frasquitos para todo. Entonces, el niño, cuando se siente triste y el papá y la mamá lo vea, pues lo mandan a hacer su escrito, a ponerlo ahí, y al final del día se hace una recopilación de las emociones y vemos qué emociones hubo hoy. Y empezamos esta parte de la retroalimentación, que sería lo social. ¿Qué hubo hoy? No, pues hoy hubo tristeza. ¿Qué situación te detonó la tristeza? Que no me dieras el juguete que yo quería. Ok, no lo tuviste y te sentiste triste. ¿Por qué no te lo di?
pues porque le pegué a mi hermano, porque yo no quería, porque tú eres mala. Entonces ahí vamos a empezar cómo el niño, nos vamos a dar cuenta de cómo el niño está traduciendo la realidad, porque una cosa es quitarle el juguete y entonces que el niño entienda que se lo quité porque se portó mal, a quitar el juguete y que el niño piense que soy una mala mamá. Si se fijan, el mundo que el niño se está haciendo es muy diferente a la realidad, ¿no? Hay que empezar a trabajar sobre esa parte de los mundos. Y no recuerdo si se los comenté, pero la reflexión es importante. Entonces, las preguntas autorreferentes son básicas. Autorreferente significa hacia ti. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Y por qué crees que te lo quité? ¿Y por qué tú estás viviendo esto? Entonces, todas las preguntas van a ir hacia su sentir. No, yo digo que porque tú te enojaste, ¿no? Entonces nos ponemos en posición de saber todo. Sí, no, no significa que tengamos la culpa, que estemos mal, pero es importante que el niño, a partir de estas preguntas, se dé cuenta de qué es lo que sucedió. Entonces, preguntas autorreferentes ayudarían mucho. Y si se fijan, tenemos el trabajo cognitivo con las preguntas, tenemos una actividad lúdica con esto de escribir y pon tus cositas estas de las emociones divididas, la parte de la película, y tendríamos también la parte social, cuando a lo mejor involucramos a los papás, ¿no? En el caso de que solo sean papás, en que preguntemos, oye, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Tú cómo a su hermanito, por ejemplo, ¿tú cómo la regulas cuando estás enojado? No, pues yo hago esto. Y entonces empezamos a socializar lo que sucede, ¿no? Y ya tenemos otro componente. O enseñarle al niño videos o personas de la calle que están actuando o teniendo esa emoción que él eh, pasó, ¿no? Lo que sucedió en ese momento. Entonces, eso también le ayudaría mucho, es la retroalimentación. Entonces, por ahí podrían empezar por la parte de trabajar con el niño a partir de películas, ponerle algunos elementos en casa que él pueda identificar que es como el momento en el que vamos a hacer las emociones, ¿no? O dónde me voy cuando estoy enojado, dónde, mi zona segura, por decirlo de alguna manera, y empezar a practicar las cosas autorreferentes, las preguntas autorreferentes, y acuérdense que los papás son los que modelan las emociones de los niños. Entonces, como papás, tenemos que empezar a aprender sobre nuestras emociones. En ese caso, pues ahí habría un trabajo importante en la persona que lo preguntó, que vea cómo, a lo mejor podría empezar por leer libros, por entrar en este tipo de pláticas, meterse a algún taller. Hay muchos libros sobre educación emocional muy sencillos que les pueden ayudar mucho a los padres, manuales muy bonitos y muy fáciles de realizar, que en principio estaría muy padre que ellos hicieran y después que los hagan con sus hijos, para que tengan este doble trabajo. No sé si eso puede aportar algo. Muchas gracias, Alba. Y tenemos un último comentario que nos dicen, muchas gracias por la información. Es bueno tener más herramientas de conocimiento que estén a nuestro alcance, pero que no las conocemos. Muchas gracias. Muchas Y sin gracias. más, te volvemos a dar las gracias por acompañarnos en esta Semana del Cerebro. Y para finalizar, te pedimos si nos puedes comentar al público que nos está viendo cómo te pueden encontrar en redes, cómo te pueden encontrar en algún correo electrónico al que te puedan escribir, en páginas de Facebook. Sí, se los mando en el chat. Bueno, mi correo es mi nombre, albacenet, SENNETH, @gmail. Si quieren, ahorita se los pongo en la diapositiva y se los mando a ustedes para que también la tengan. Y bueno, una página de internet como tal, mía no tengo, pero con el tutor con el que estoy trabajando ahorita en la maestría, está desarrollando un trabajo con docentes y él tiene un Facebook que se llama Docencia Creativa, entonces pueden entrar ahí y ahí hay elementos que hemos desarrollado tanto de educación emocional como de otras perspectivas dentro de la educación que también les podrían aportar si tienen ese interés y ya a partir de ahí me pueden contactar también. Perfecto, Alba. ¿Algunas palabras que quieras comentarnos para finalizar esta charla? Sí, claro, pues muchas gracias en principio por el espacio, por tomarme en cuenta para formar parte de la actividad. De verdad, muchas gracias. Y que una felicitación también, ¿no? Para ustedes porque están tomando cartas en el asunto sobre esta parte de la pandemia, sobre la importancia de la educación emocional y verla desde diferentes perspectivas, ¿no? Estaba viendo hace ratito la otra conferencia que estaba muy interesante, la que viene también es sobre depresión, ¿no? Y está también súper interesante, si no me equivoco. Entonces creo que es un trabajo muy importante el que están haciendo
y los felicito mucho de antemano, y pues agradecer también a la audiencia que estuvo presente y atenta. Espero que les haya aportado algo y creo que pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Y a nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, te agradecemos por brindarnos tu tiempo para unirte a esta iniciativa de Nextia Lab para celebrar la Semana del Cerebro 2021. Les invitamos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y les recordamos que la siguiente charla, que es a las 8 de la noche, se titula La depresión en tiempos de pandemia, como ya lo había comentado la psicóloga Alba. También los invitamos a participar en las convocatorias y concursos que tenemos dentro de la Semana del Cerebro, llamados El Cerebro para Todas y Todos y Neurociencias en un Minuto, que podrán consultar en nuestras distintas redes sociales. Recuerden que nosotros somos Nextia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta pronto.